Sobre la Primera Guerra Mundial se han publicado numerosos libros y seguramente seguirá ocurriendo lo mismo en el futuro, acerca de la génesis, el factor militar, el desarrollo del conflicto, sobre Europa en esos años, los imperios que se derrumbaron, los millones de muertos, la literatura asociada a la crisis, las consecuencias de la guerra y tantos otros temas de interés. En el plano histórico, adquiere especial importancia el año 1914, bisagra entre los factores que anunciaron la guerra y el desarrollo del conflicto en los campos de batalla. El presente libro de Christopher Clark, Sonámbulos, Cómo Europa fue a la guerra de 1914, publicado por Galaxia Gutenberg en 2014, tiene 798 páginas y es una notable obra del historiador de origen australiano y catedrático de la Universidad de Cambridge. Se concentra precisamente en los orígenes del conflicto bélico, en la Europa que precedió a la guerra, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, tanto en la política exterior como en las alianzas de las grandes potencias, y también de aquellas fuerzas menores que serían relevantes durante la guerra. La investigación es monumental y felizmente logra hacer inteligible una historia que tiene exceso de oferta informativa, como se dice, en documentos, libros históricos, memorias y artículos en una variedad de idiomas que hace muy difícil aproximarse a la Gran Guerra. Después de iniciar la Primera Guerra Mundial y en los estudios posteriores, aparece como evidente que la paz armada, la creciente militarización de Europa y la política de alianza seguida por las principales potencias debía desembocar necesariamente en la guerra. Un libro o una investigación cualquiera van entrelazando los datos de manera que al final resulta casi imposible evitar el conflicto armado. ¿Era realmente así? No debemos olvidar que la historia debe leerse no solamente en función de lo que ocurrió, sino también de lo que podría haber sucedido. El libro de Clark nos ilustra sobre la inmensa complejidad del escenario europeo, de sus gobernantes y monarquías de entonces, de sus naciones, algunas recientes, y de sus grandes imperios, de las divisiones al interior de cada país, reflejado en las pugnas entre imperialistas y pacifistas, entre civiles y militares, entre quienes profundizaban los asuntos y quienes caían en un chauvinismo fácil que pronto se volvería el signo de los tiempos. En otras palabras, en las diversas circunstancias que a la larga fueron preparando el camino hacia la guerra. A su vez, el libro muestra el complejo eje de amistades, Alemania con el Imperio Austrohúngaro, a quienes se oponían Serbia, con la amistad y respaldo de Rusia, que a su vez tenía la colaboración de Francia y esta de Inglaterra. De esta manera, una ficha o una decisión originalmente localizada en un determinado lugar o en otro, luego iba extendiendo sus efectos hacia diversos actores y entre todos transformaban un asunto local en una cuestión de dimensiones europeas. Así sucedió precisamente con el ataque homicida de Gavrilo Princip en contra de Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa el 28 de junio de 1914, que se produjo en Sarajevo. El suceso, nacido desde Serbia y la organización extremista La Mano Negra, asociación muy bien explicada en el libro por lo demás, que tenía vínculos en el corazón mismo del gobierno de Belgrado, pronto generó consecuencias dramáticas y crecientes. En julio, el gobierno de Austria-Hungría envió un ultimátum a Serbia, que en realidad era imposible que recibiera una aceptación global, como quedó claro con la respuesta diplomática pero inequívoca. Paralelamente, se desarrollaron las vertiginosas y volcánicas reuniones políticas al interior de cada país y diplomáticas entre los estados. Las posturas transitaban entre la necesidad de respuestas enérgicas o bien de disuasiones mostrando fuerza a fin de evitar el conflicto bélico, como muchos querían efectivamente, frente a otras posturas que favorecían la guerra por ser el mejor momento, por la ofensa recibida o por cierta posición atávica hacia esa forma de resolver las crisis. Lo que en un principio era un asunto local, situado en los Balcanes y reducido a Austria-Hungría y Serbia, pronto fue escalando hasta involucrar de una u otra forma a las grandes potencias del continente y a sus principales líderes, que parecían manejados o influidos por fuerzas superiores, que los conducían al abismo. Con ello, la guerra se hizo europea y terminaría siendo conocida como Primera Guerra Mundial, el conflicto que cambió la historia de Europa y del orbe para siempre. Sin embargo, sería un error pensar que la resolución armada de los problemas de Europa era algo que debía ocurrir necesaria e inevitablemente. De hecho,
en la segunda década del siglo XX, había una mayor distensión y una mejor disposición hacia la paz en diferentes lugares. En muchos momentos la solución pacífica se creyó posible, además de mejor. Pero como en todo gran conflicto, son muchos los factores que explican el resultado final, así como debemos tener en mente aquellos que todavía nos resultan inexplicables. Un aspecto clave, señala Christopher Clark, es lo difícil que le resultaba a los contemporáneos mejor informados adivinar las intenciones de los aliados y los enemigos. ¿Cuánto había de bravuconada en las amenazas de los adversarios y cuánto de inminencia de la guerra? ¿Hasta dónde eran realmente amigos los aliados? ¿Las armas eran meramente disuasivas o escondían el deseo de resolver los asuntos por la vía militar? De la respuesta dependía en parte la posibilidad de que los problemas concluyeran efectivamente en una guerra. Otro aspecto crucial es el de las responsabilidades. El Tratado de Versalles y alguna historiografía han insistido en la culpa de Alemania y sus aliados. Clark nos disuade de esta explicación facilista. Por otra parte, en los estudios sobre el pasado siempre es conveniente recordar que en los temas históricos complejos, y este ciertamente lo es y mucho, hay que rechazar las explicaciones monocausalistas y privilegiar una visión más integradora, menos simple y por lo mismo más cercana a la verdad. Eso nos lleva a un aspecto de importancia fundamental, como es recordar que en la historia concurren las ideas, las estructuras y las personas, se entrelazan y van escribiendo los acontecimientos y los procesos de duración más larga. Así ocurrió en la génesis de la Gran Guerra. Así se articularon ideas como el honor, el nacionalismo, el militarismo o el equilibrio europeo. Ciertas estructuras resultaron decisivas, como el Imperio, la Triple Alianza, o la Triple Entente, o la Mano Negra. Figuras como Pacific, o el zar Nicolás II, Edward Grey o el Kaiser, el propio Gavrilo Princip, o Francisco Fernando, el malogrado heredero de la potencia próxima a morir. Todos esos factores entrelazados para provocar un escenario temible que nadie imaginó de la manera que se produjo y que terminó destruyendo los cimientos del mundo conocido hasta entonces. Al finalizar el libro, Clark reproduce una serie de reflexiones torpes o insustanciales que aparecían en los medios de prensa, o eran parte del ambiente que precedió a la guerra y que estaban presentes en la política y la diplomacia. En buena medida, eso es lo que explica el título escogido por el autor. En ese sentido, los protagonistas de 1914 eran como sonámbulos, vigilantes pero ciegos, angustiados por los sueños pero inconscientes ante la realidad del horror que estaban a punto de traer al mundo. Es la conclusión de Christopher Clark. Podríamos agregar que cuando despertaron ya era demasiado tarde, y la pesadilla que se aprontaban a vivir era una cruel realidad como no se había conocido hasta entonces. La noche se alargaría en Europa, de una manera larga, sangrienta y dolorosa. El libro Sonámbulos es una contribución de gran nivel para explicar la génesis de la Primera Guerra Mundial y para conocer mejor los primeros años del siglo XX, cuando fracasó la política y sus líderes, en tanto comenzaban a sonar los tambores de guerra. Nos vemos en nuestro próximo comentario del libro. Que estén muy bien.